versículo 9, capítulo 1, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfemia. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, para primeramente darte gracias, Padre, por este nuevo día que nos brinda, Señor, esta oportunidad, ese gran privilegio, Señor, que tú me brindas a mí de poder exponer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana tu palabra sea expuesta de una manera, Señor, agradable a tus ojos, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que está hablando a través de mí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Abre sus mentes, sus corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Así es que, Padre, ponemos todo esto en tus manos y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y pueden sentarse. Dice la palabra: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Este es uno de los capítulos rebosante de acción, señales, enseñanzas. Es una continuación del capítulo anterior, con cuyo final el texto original le conecta, permitiendo seguir la secuencia de actividades de Jesús y sus discípulos. El Señor anteriormente, dice la Escritura, que entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. El Señor anteriormente había trasladado su centro de actividades desde su hogar en Nazaret hasta Capernaum. Capernaum era la nueva sede de actividades del Señor. Y cuando Él regresó, inmediatamente se difundió la noticia que Jesús estaba de regreso. Se regó como pólvora, ¿verdad?, que Jesús estaba de regreso. Y siempre que el Señor impartía una enseñanza, siempre tenía un propósito. Y ese propósito era bueno. Era una estructura, una preparación y una formación para todos los creyentes que quisieran seguir los pasos de Jesús. El Señor Jesús era seguido por multitudes, y día a día había más personas que creían en Él. Y todo el mundo quería verlo o tocarlo. Venían gentes de todas partes, porque la popularidad del Señor había llegado hasta ellos. El Señor, a través del tiempo, la gente más y más conocían y oían de Él. Y el Señor, siempre que hacía una sanidad, les decía: ve, pero no divulgues, no digas, ¿verdad? Pero la gente estaba tan gozosa de haber recibido un milagro del Señor, que no podían callar. ¿Cómo vamos a callar algo, verdad, de alguien que nos ha hecho tan bien, cosas tan buenas? Pero aparentemente el Señor no quería que esto sucediera, porque el ministerio del Señor no era la sanidad. Pero como Él tenía tanta misericordia por nosotros, Él sanaba. El ministerio del Señor era venir y morir en la cruz por todos nuestros pecados, ¿verdad? Darnos salvación y vida eterna. Ese era el propósito de Él. Y dice la palabra en el libro, en Primera de Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. Siempre tiene alguna revelación que darnos. Siempre está obrando, trabajando en la vida de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él, le demos el acceso a Él de que pueda hacerlo.
El Señor es un caballero. El Señor no forza a nadie. Si tú no quieres, el Señor no te va a forzar. Es voluntario todo lo que el Señor hace por nosotros. Y leemos en Mateo 2, dice, y sucedió, 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, se relata con más detalle este mismo capítulo. Y leemos en Marcos 2:2, dice, y se reunieron muchos tantos que no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra de Dios. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Aparentemente se supone que esta casa donde ellos abrieron el hueco en el techo era la casa de Pedro, porque en los versículos anteriores el Señor había venido a sanar a la suegra de Pedro. Así es que la casa parece que era la de Pedro, las escrituras no lo dicen, pero imaginémonos que esta casa haya sido de Pedro. Pedro era un hombre intrépido, ¿verdad? Era un hombre no muy fácil de que viniera una persona y tratara de hacer esto en su casa, ¿verdad? Dicen que nuestra casa es nuestro castillo y que alguien venga y haga un agujero en el techo, ¿verdad? No es muy correcto. Y así fue. Recordemos la escena cuando arrestan al Señor Jesús. ¿Quién fue el que le cortó la oreja al soldado, verdad? Sino Pedro. Pedro era un valiente. Sacó la espada y le corta la oreja y le dijo el Señor, no, eso no es para así con violencia, pero Pedro era de esa magnitud. Bueno, no sabemos en este momento cuando empezó a bajar la camilla lo que el Señor estaría enseñando, pero imaginémonos por un momento estos 4 hombres bajando esta camilla en pura enfrente del Señor Jesús, interrumpiendo primeramente la enseñanza del maestro. Tal vez el Señor se sonrió, porque el Señor era bondad, era amor, al ver la fe de estos 5 hombres. Y al examinar esta escena más de cerca, comprobamos que no fue la fe de aquellos 4 hombres la que salvó a aquel enfermo. Es cierto que fue la fe de ellos que llevaron al paralítico a los pies del Señor, pero fue el Señor Jesús quien trató con él individualmente, a un nivel personal. La frase viendo Jesús, la fe de ellos, se refiere a la fe de traer a Jesús. Leemos en Hebreos 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero debemos creer en fe que el Señor es soberano, para poder tener una relación íntima con Dios. Debemos creer que Él es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y después seremos premiados con su divina presencia. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe de ser nuestra respuesta a los obstáculos. Cuando Jesús vio esta actitud, entonces se ocupó personalmente de aquel hombre, diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y seguimos leyendo en Mateo 9:3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfemia. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Allí en la presencia del Señor estaban también los enemigos que no expresaban su desaprobación, sino que simplemente lo pensaron en sus razonamientos, y en cuanto a su primera pregunta, estaban equivocados, pero
acertados en la segunda. Este hombre no está hablando blasfemias, pero era cierto que solamente Dios podía perdonar pecados. Es Dios el único que nos puede perdonar de nuestros pecados. Él es el único que nos puede absolver de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Él, nos arrepentimos de todo corazón y pedimos perdón, limpieza, ¿verdad? Y restablecer. Cuando hemos pecado, hemos deteriorado la relación entre Dios y el hombre. Por eso es necesario venir y confesar nuestros pecados a Él para que Él nos perdone y nos limpie. Sigamos leyendo en Mateo 9, del 9 al 13, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando el Señor nos llama a eso, al arrepentimiento, ¿verdad? Él quiere que nos arrepintamos, pidamos perdón y lo recibamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Mateo era un hombre de muy buena posición, con un trabajo muy lucrativo para la época, pues tenía a su cargo una actividad que le permitía cobrar impuestos en una zona de importante tráfico mercantil, y que según la norma social podía sacar de dicha actividad tanta ventaja como pudiera, dando una parte de dichos impuestos al imperio y tomar para sí otra parte para él. Se dice que con una suma de dinero compraban el cargo de recaudador de impuestos para el imperio. Así que era un hombre despreciado por sus connacionales, pues se consideraba que quien cobraba impuestos para su imperio pagano y opresor se consideraba traidor a la patria. Indudablemente Mateo era un hombre pecador, igual que todos nosotros, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Necesitamos del amor de Jesús, ¿verdad? Un amor urgido del perdón divino y hambrientos de una nueva vida. En el versículo 12, Jesús recalca que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Mateo era un enfermo, que quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, y necesitaba con urgencia al mejor médico de todos los médicos, que es Jesucristo. En el versículo 13, Jesús dice que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Precisamente a eso llama Mateo, al arrepentimiento para perdón de sus pecados, a la fe en Cristo para eterna salvación. Lo primero que podemos decir es que cuando Jesús habla y nos dice: sígueme, este es un llamado irresistible. ¿Quién puede resistir al llamado del Señor Jesucristo? Absolutamente nadie. El llamado fue tan real que Mateo decidió dejarlo todo por seguir a Jesús. Jesús lo vio, consideró su gran necesidad espiritual y dijo: sígueme. Probablemente Mateo se encontraba en una zona, antes de que el Señor lo llamara, donde él ya había visto y había oído de Jesús. Sabía de las maravillas de Él. Y el Señor tuvo compasión de él y viene a él y le dice: sígueme. El llamado fue tan real que Mateo decidió dejarlo todo por seguir a Jesús. Jesús lo vio, consideró su gran necesidad espiritual y le dijo: sígueme. Es exactamente lo mismo que nuestro Señor le está diciendo a usted hoy en este día. Él ve y sabe cuál es su necesidad y le dice: sígueme. El Señor sabe y conoce nuestro corazón y Él ve la necesidad por la que usted está pasando en este momento. Si usted es capaz de escuchar su voz, no se detenga, no lo posponga tampoco. Hoy mismo venga al Señor y Él le dará perdón, salvación y vida eterna. Si es Dios quien llama, ¿cómo decirle no? Dios te llama
Él te capacita. Cuando el Señor te llama, Él te da la capacidad para su servicio y es Dios mismo quien te da la fe para que creas en Él. Mateo estuvo tan agradecido con Jesús que hace un banquete a Él y sus seguidores e invita a cuantos puede en esta oportunidad para que puedan compartir con Jesús. Y esto es lo que sucede con todo aquel que ha sido objeto del perdón y la misericordia, para que otros también puedan recibir la dicha de escuchar a Jesús, de estar directamente con Jesús y escucharlo decir, sígueme. Nosotros cada vez que hacemos una invitación a una persona que no conoce al Señor, eso es lo que queremos. Tenemos dicha de que vengan a la iglesia y puedan escuchar el mensaje de salvación y esas personas puedan ser salvas. Así como aquellos 4 hombres que llevaron esta camilla, este hombre paralítico, así hay necesidad de que todos nosotros lo hagamos, que traigamos a la iglesia personas a escuchar el mensaje de salvación. Recordemos esto siempre, que el mensaje siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente, algo distinto. Las escrituras son vivas y eficaces, y cuando uno abre la palabra de Dios, ahí encontramos la solución a todos nuestros problemas. Así es que es el trabajo de cada uno de nosotros, esa es la misión que nos ha encomendado el Señor, ir y proclamar el Evangelio a toda criatura y que vengan a los pies de Cristo. Los compañeros de oficio de Mateo pudieron escuchar a Jesús directamente. Unos ya habrían comenzado a seguirle, otros tal vez le siguieron después. Pero la obra de Cristo en un hombre se volvió también inspiración para otros. La obra de nosotros, hermanos, debe ser inspiración para otros. Debemos ser ese testimonio vivo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Debemos compartir con otras personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cristo, ese es el propósito, todo el propósito de conocer del Señor, de que muchas personas vengan al conocimiento. Dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos nos postremos a los pies de Él y lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y si Cristo cambió la vida de Mateo, a ti también te puede transformar. Nosotros no somos quien para determinar a quién excluir de este llamado, simplemente somos llamados a comunicar este mensaje, dando un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, tal como lo hizo con Mateo, en su propia casa. Y Mateo es el autor de este mismo libro por inspiración divina. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y te pones a la disposición de Él, Él te puede usar grandemente, créemelo. Él puede hacer maravillas en tu vida. Muchas de las veces escuchamos personas decir, no, pues yo no puedo servir, no sé en lo que puedo servir. Claro que sí, el Señor ha dado diversidad de dones para su servicio. Así es que todos podemos servir, estar al servicio del Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesús y sientes el perdón de Dios, quieres que todo el mundo sepa quién es Jesús. Toda la humanidad desde el principio cayó en pecado. El pecado ha deliberado una fuerza mortal que afecta a todo ser humano y nos hace esclavos del pecado. Y debido al pecado surge esta pregunta: ¿hay un escape para todo esto? ¿Hay una esperanza para ser liberados del pecado? Y la Biblia nos dice y nos da una respuesta, y es sí, sí la hay. Como quien dice, hay esperanza, ¿verdad? Dice en el libro de Juan, capítulo 20, 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor quiere darnos vida y en abundancia. No parcialmente, sino abundante. Mateo 9, vamos a leer ahora Mateo 9 del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie impone
remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los discípulos de Juan el Bautista habían estado observando a los discípulos del Señor Jesús y le hacen esta pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Juan el Bautista fue un profeta que surgió de las páginas del Antiguo Testamento y se introdujo en los tiempos del Nuevo para cumplir lo que el profeta Malaquías había predicado, había dicho. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensaje, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor iba a anunciar un principio importante y a revelar el hecho de que estaba por comenzar un nuevo periodo de tiempo. Nuestro Señor les estaba explicando que el antiguo pacto, la dispensación o el periodo de la ley estaban llegando a su fin y que Él no había venido para proyectarlo o continuarlo en esta nueva época. En realidad, había venido para proveer una vestidura nueva que consistía en un manto de justicia que Él daría a todos los que confían en Él. Jesús nos recuerda que lo que está viejo y estancado no puede ser renovado o reformado. Dios con frecuencia buscará nuevos recipientes para contener su nueva obra, hasta que esos recipientes eventualmente se hagan útiles. Los odres hechos con pieles de animales se dilatarían al entrar en contacto con el vino nuevo, pero los odres viejos ya habían alcanzado el punto de mayor dilatación, y al ser llenados con vino nuevo, reventarían, perdiéndose así el vino. El Señor quería decir que no había venido para colocar remiendos sobre ropas gastadas, viejas, sino para presentar una vestidura completamente nueva. Y leemos en una de las escrituras en el libro de Juan 1:17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y sigamos leyendo en Mateo 9:18 al 26, vamos a leer en esta ocasión. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Estos dos relatos están relacionados el uno del otro. La mujer que toca el borde del manto del Señor, Jairo y su hija. Este personaje aquí mencionado, su nombre es Jairo. Dice la palabra de Dios que él era un principal de la sinagoga, era un religioso judío, un hombre importante ante los religiosos, influyente y respetado, tal vez de una posición social buena. Y no le importó postrarse ante el Señor Jesús para pedirle por su hija, que tenía una enfermedad de muerte. Yo creo que cualquier padre hacemos hasta lo imposible cuando tenemos una necesidad con uno de nuestros hijos. Los hijos para nosotros son muy importantes y cada vez que pasamos una necesidad con ellos, estamos al pendiente de ellos, ¿verdad? Porque no queremos que nada les pase, los sobreprotegemos muchas de las veces. Pero aquí este hombre, su hija estaba muriendo, ¿verdad? Y viene y se postra a los pies del Señor, y no le importó su posición, nada, porque él era un religioso importante en la sinagoga, y tal vez había personas ahí, compañeros de él, de la misma religiosidad, y no le importó, ¿verdad?, ser expulsado. Y él muestra, dice y muestra su humildad,
su desesperación y su necesidad y también su fe de venir a Jesús. Y no le importó que fuera expulsado de la sinagoga porque su única hija estaba enferma de muerte. Quisiera hacer una aclaración. En el libro de Lucas, Mateo dice que la niña estaba muerta, aquí en el 18, ¿verdad? Pero en el libro de Lucas 8:42 leemos así: porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras él iba la multitud le oprimía, ¿verdad? Pero no hay contradicción aquí en lo absoluto, la Biblia no se contradice en nada, y por eso quisiera hacer esta aclaración. Dice, tal vez cuando él salió a ver a Jesús, o sea, a Jairo, la niña estaba con vida. Y dice el versículo de Lucas 8:49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto quiere decir que el relato de Mateo fue registrado ya cuando la niña estaba muerta. Y estando Jesús en camino hacia la casa de Jairo, esta mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y que había gastado todo su dinero sin lograr nada, se abrió paso entre la multitud y se le acercó a Jesús por detrás, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Vemos que la palabra de Dios dice que la multitud apretujaba al Señor Jesús y que esta mujer se abrió paso. Y notemos que no era únicamente la mujer la que tocaba al Señor, sino que también la multitud lo apretujaba, pero nada más ella tuvo sanidad de su enfermedad. Esto quiere decir que tienes que tener fe para que tengas sanidad, porque me imagino que toda esa gente que había ahí, esa multitud de gente que había ahí, también ellos tenían necesidad, ¿verdad? Pero entre toda la multitud, el único milagro que se registró fue el de esta mujer, que ella tuvo sanidad, ¿verdad? Y Santiago nos dice, el capítulo 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios quiere transformarnos de arena a roca. Todos aquellos que confiamos en el Señor Jesús, sabemos que todas las experiencias, ya sean malas o buenas, no vienen por casualidad. Porque nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial, que Él está en control de todas las cosas y que Él tiene un propósito detrás de cada acontecimiento. Vemos aquí que para nuestro Señor Jesús no hay ninguna diferencia social. Jairo es un hombre influyente, rico, mientras que la mujer es pobre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice la palabra. Jesús trata con gente de gran diferencia social y económica, haciendo de los dos uno solo. La mujer de flujo de sangre no titubeó, no lo pensó y ni siquiera se lo preguntó, sino que ella actuó y vino por detrás y tocó el borde del manto del Señor, y el Señor sintió que salió virtud de él. Leemos en el libro de Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tenía la certeza que si al menos lograra tocar el borde del manto del Señor, ella sería sanada. Ella tenía esa convicción, esa certeza, como dice la palabra, de que el Señor iba a hacer algo en su vida si al menos tocara el borde de su manto. En cambio, las otras personas que estaban ahí apretujando al Señor, ellas no, porque no pedían. Tal vez tenían necesidad, pero no tenían la fe que tenía esta mujer. Y es por eso que ellos tampoco, no se registró nada en las Escrituras acerca de las demás personas, únicamente de una sola persona, porque esa persona tenía fe, tenía la certeza de que el Señor Jesús iba a hacer la obra, iba a sanarla de ese flujo de sangre que había sufrido por 12 años y había gastado todo su dinero que tenía y no había podido lograr absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces nosotros como humanos, seres humanos, ¿verdad?, confiamos más en la medicina
que en el Señor. ¿Cuántas de las veces primero debemos de venir al Señor y orarle al Señor, ¿verdad? Y claro, es necesario ir al doctor y consultar medicina y todo eso, pero el Señor es más importante porque el Señor es el mejor médico de todos los médicos. Decía la mujer, dice Marcos 5, 28 dice, y 29, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego dice Marcos 5:33, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella tenía el temor porque de acuerdo a la ley de Moisés, ella era impura, no podía estar cerca, así como el leproso, no podía estar cerca de las demás personas porque contaminaría a las demás personas. Leemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, 25, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Así es que esta mujer era inmunda, no podía arrimarse al Señor, ¿verdad? Pero ella era inmunda y había violado la ley de Moisés y no debería estar allí, pero su necesidad era tan grande que ella se tomó el riesgo de ir y ver a Jesús y tocar su manto. Una vez que ella entró en intimidad con Jesús, ese miedo fue quitado. Leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús es amor, hermanos. Y una vez que tú conoces a Jesús y entras en intimidad con Él, sientes esa confianza. Y veamos lo que le dijo el Señor a esta mujer en Marcos, eso lo leemos en Marcos 5:34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No importa si ella haya sido impura, ella logró llegar hasta el Señor abriéndose paso entre la multitud. Y el Señor le contestó esto y le dijo, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Recordemos que Jesús fue interrumpido por esta mujer cuando iba a casa de Jairo. Cuando el Señor iba en camino a casa de Jairo, imagínense la impaciencia que tendría Jairo mientras Jesús hablaba con la mujer. ¿Qué le estaría pasando a la niña mientras Jesús hablaba con la mujer? Y leemos en el libro de Marcos 5:35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y muchas de las veces nuestra fe anima o desanima a otros. Vemos aquí estas personas de la casa de Jairo, vinieron y le dan esta tremenda noticia de desánimo, desaliento, de incredulidad, faltos de fe. Pero Jesús nos da palabra de ánimo. Y leamos en el versículo 5:35. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Parece que la casa de Jairo necesitaba ser despertada y restaurada y animada por Jesús. Porque cuando Jesús llega a la casa de Jairo, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella región, porque tierra. Toda esta gente que hacía alboroto, estos probablemente eran dolientes contratados,
que les ofrecieran una buena suma de dinero para que hicieran alboroto. Y seguimos adelante, Mateo 9:27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí el Señor nos da una prueba poderosísima de lo que podemos lograr con la fe en él. No fue fácil seguir a Jesús para estos 2 ciegos hasta la casa donde él iba. Pero eso no fue ningún obstáculo para que ellos lograran la atención de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos estaban decididos a recuperar la vista. La fe es solo un instrumento y lo demás es un don de Dios. Ellos clamaban por misericordia, su única apelación era misericordia. Estos 2 ciegos son un cuadro de lo que significa vivir sin Dios y sin esperanza. Cristo le dio nuevos ojos de la regeneración. El Señor le pregunta, ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos contestaron positivamente, sí, Señor. Ellos tomaron la iniciativa buscándolo con la convicción de alcanzar lo que ellos pedían. Ellos fueron perseverantes en su petición y el Señor les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos contestaron, sí, Señor. El Señor les dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Igualmente, nos está hablando a todos nosotros hoy en día. Hay mucho que nosotros podemos obtener por medio de la fe y mucho que no se recibe por la falta de fe. Es por eso que el Señor nos dice, conforme a tu fe os sea hecho. Y luego seguimos leyendo, dice, mientras que salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y seguimos leyendo, Mateo 9:35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Dice la palabra que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El hombre separado de Dios es como una oveja que no tiene pastor. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este mensaje concierne a todo creyente, el mensaje del evangelio, del reino de Dios. Es abierto para todo aquel que quiera seguir en pos de Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, en un tiempo de rechazo y sufrimiento es algo muy frecuente, dice la palabra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así como le dijo a Mateo, llegó con Mateo y le dijo, sígueme, ¿verdad? Así nos está diciendo a nosotros, sígueme. Seguir a Jesús siempre es una invitación y nunca una imposición. Como dije al principio, Jesús es un caballero, Él no obliga a nadie, ¿verdad? Están las puertas abiertas para recibirlo o rechazarlo. Jesús establece 3 cualidades fundamentales de la fe cristiana. Niéguese, la primera, una nueva identidad en Cristo Jesús, una nueva creación. Pues nosotros venimos a los pies del Señor
somos una nueva creación. El Señor nos da vida. Dice la palabra en Juan 1:12, dice: mas a todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, somos sus hijos. Nos llama hijos. El Padre vino a su Hijo como representante. El Hijo ahora nos envía a nosotros, quienes por medio de la fe en Él hemos llegado a ser designados hijos de Dios. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad. Dice la palabra en el libro de Mateo 28, hacer discípulos en todas las naciones. Eso involucra predicar, enseñar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que hacer estas tareas solos, nos rendiríamos antes de tiempo, pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Y ya para terminar, terminamos con la última parte de Mateo 28:20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en otra parte, 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, para darte gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me has brindado de poder exponer, Señor, tu palabra en esta mañana, Señor. Y Padre, yo te pido por cada hermano aquí presente, Señor, que tú, Señor, trabajes en sus vidas y nos hagas conscientes, Señor, de que debemos estar a tu servicio, Señor, porque para eso fuimos creados, Señor, para servirte y honrarte y glorificarte, Señor. Ir y traer a todas esas personas que están separadas de ti, que no te conocen, Señor, y que tengamos compasión de cada uno de ellos, así como tú la has tenido con nosotros, Padre. Te damos gracias, te pedimos que nos despidas con tu bendición, tu dirección, Señor. Y todo esto, Padre, lo pedimos en ese precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno saber que nuestro Dios tiene compasión y tiene amor por aquellos necesitados. Amén. Así como aprendimos hoy que todas aquellas personas que se acercaron a Él, cuando Jesús las vio, tuvo compasión de ellos. Y lo único que necesitaron era tener fe en el poder de Dios. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Dios me salvó y mis cadenas
Gracias, sublime es. Cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos día a día, Señor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Porque no lo merecemos, pero aún así tú lo haces, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pasen una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7, no se le olvide.